Bueno, ya se ve. ¿Ya? Ya. Bueno, primero lo presento. Como guste. Sí, O si lo quiere, yo me presento. presento, o sea, no hay problema alguno. Bueno, no, yo lo presento, no se preocupe. Bueno, Bueno, buenos días. Les voy a presentar la ponencia del maestro Alfredo Hernández Andrade, que es un proyecto sustentable, la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El maestro es ingeniero civil, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en administración de la misma y maestría en ciencias en enseñanza de las ciencias del área de la física en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia Técnica, en el CIDET. También tiene diplomado en calidad de la UAP, diplomado en formación de tutorías en el ITP y es docente de la Facultad de Ingeniería de la UAP, fue por 30 años y es docente bueno, fue docente de la Universidad Madero 4 años y es docente del Instituto Tecnológico de Puebla en el área de física por 38 años. ¿Ok? Entonces, es un gusto presentarles al maestro y procedo a cederle la palabra para que nos pueda compartir su ponencia. buenos días a todos los personas que tienen la disposición de poderme escuchar en esta conferencia. Más que conferencia, es una plática y todavía más aún es una reflexión que voy a hacer. Está enfocado al transporte, por eso puse el título de Proyecto Sustentable en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, vamos a hacer rápidamente un historial, por decirlo así, o ver cómo ha evolucionado el transporte en nuestro país. Bueno, pues aquí tenemos una primera diapositiva en donde podemos ver que uno de los primeros transportes fue la canoa, ¿sí? Nuestros antepasados pues ocupaban este medio para poderse transportar. Obviamente al fondo vemos ahí otra nave que pues si hacemos comparación alguna pues ya llevaban un adelanto muy grande con respecto a nuestro país. Sí, posiblemente es un país europeo, posiblemente pudiera ser esta toma ahora como el 12 de octubre, ¿verdad? En donde pues se supone que llegaron extranjeros a nuestro país, ¿sí? Bien, posteriormente, pues con esa intervención de otros personajes de Europa o de otro continente, pues ya tenemos otro apoyo, como lo vemos en esta carroza, en donde se ve precisamente ya animales de este tipo de arrastre. Vemos ya la rueda, ¿sí? En donde facilita el transporte, ¿sí? Posteriormente tenemos otro medio de transporte, ¿ya? ¿Sí? Recuerdo que de chico, para los que tienen mi edad, si es que hay alguna persona que tenga mi edad, pero la mayoría son jóvenes, pues no conocieron el tranvía que existía en la Ciudad de México, en donde era precisamente a través de riel, es muy parecido a este sistema, ¿sí? Tenemos la siguiente, sería precisamente en el periodo de Porfirio Díaz, ¿verdad? Ya empieza a verse el tren durante, repito, el periodo del presidente Porfirio Díaz. Esto fue de mucha utilidad, pero solamente para unas 840 haciendas que había en nuestro país, en donde llegaba precisamente este tren y que podían sacar su producto que tenían esas haciendas, ¿no? Entonces, posteriormente, hubo un medio de transporte para la gente y recorridos y líneas, sobre todo para la ciudad de Veracruz, en donde hacían, transportaban el material o las sustancias o el comercio desde el puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Bueno, pues aquí tenemos el metro, es una toma del metro en una zona elevada, ¿sí? En términos generales es el actual metro. Y bueno, pues ya me hicieron el favor de presentarme el compañero.
Y bueno, pues es el Tecnológico Nacional de México. Pertenecemos dentro de ese Tecnológico Nacional de México como Instituto Tecnológico de Puebla. Y yo pertenezco... De esta PC gamer que se estaba armada, era rarísimo. Básicamente yo les explico, yo me estaba haciendo ahí como que no sabía mucho, le dije, che, pero eso me sirve para... La persona que tiene prendido su micrófono, favor de apagarlo, por favor. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer al término de la presentación. ¿Sí? Bueno, decía que yo pertenezco al Departamento de Ciencias Básicas y mi nombre es Alfredo Hernández Andrade. Estamos en el periodo agosto-diciembre de este año 2021. El proyecto o la conferencia que voy a externar es un proyecto sustentable de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. ¿Por qué escogí este? Bueno, pues porque en principio nos dan una línea de sobre qué temas tenemos que hacer nuestra conferencia, ese es uno. Y dos, es porque todos conocemos, todos tenemos la mayor información de lo que sucedió este 3 de mayo de este año, ¿sí? Y entonces podamos entender un poquito. Y que me da la oportunidad en algún momento de sacar mis propias hipótesis y poder que ustedes mismos como ingenieros, ¿verdad? Si hay algún ingeniero ya, algún compañero, pues es una reflexión, al igual que para los estudiantes que posteriormente ya están a punto de ser ingenieros y que contemplen esta reflexión. Bien. En términos simples, una economía sustentable debe considerarse tres puntos importantes, como es la economía, la sociedad y el medio ambiente. Hablamos de economía cuando existe la cantidad necesaria para poder hacer una construcción, ¿sí? Y que además se pueda recuperar. Un ejemplo es, por ejemplo, tenemos la autopista México-Puebla, que hubo el dinero para hacerlo, hubo la recuperación, pero se supone que era 10 años y ya lleva mucho más que 10 años. Pero bueno, ese es el punto económico. La sociedad, ¿ayuda realmente a la sociedad? Claro que sí, en el caso del metro, ¿verdad? En donde la línea 12 del metro tiene un cupo de 1020 más o menos personas en un viaje, en una corrida, ¿sí? Imagínense 1020 personas que son transportadas, y esto implica que si lo hiciera en un transporte común y corriente, ¿verdad? Un camión, necesitaríamos ¿cuántos? 20 camiones para poder transportar esa cantidad de personas. Entonces, en verdad se puede considerar un proyecto sustentable, puesto que cumple con la sociedad y pues además involucra el medio ambiente. Si utilizara yo esos 20 camiones, pues la contaminación sería muy fuerte. Teniendo en cuenta que es importante ahora, ha habido una serie de reuniones a nivel internacional con respecto al medio ambiente y lo estamos viviendo, entonces yo creo que es un punto importante para considerar nosotros ese tipo de proyectos en donde tengamos muy presente ese punto. Bien, aquí tenemos el primer metro, ¿verdad? En la Ciudad de México. Este metro se fabricó en Francia en el año de 1968 y se inauguró en 1969. Fue el primer, repito, el primer metro y llegó o desembarcó en la ciudad de Veracruz. Bien, aquí tenemos, bueno, y eso fue durante el periodo de gobierno del presidente Díaz Ordaz, ¿sí? Bien, dentro de lo que es el metro tenemos una serie de túneles en donde es peatonal y que en algún momento sirven para poder retomar algunas de las 12 líneas del metro, ¿sí? Como verán, esto ha ayudado bastante para una población de la Ciudad de México de 9 millones de personas hasta el año 2019, es una estadística,
y de 18,000 millones en el 2020. Entonces, como verán, es una cantidad considerable para tener este medio de transporte. Bien, dentro de ese túnel encontramos algunas pinturas, algunas tomas como la que está ahorita aquí viendo. Y este transporte me llamó mucho la atención porque en mis tiempos en la Ciudad de México había, en lugar de Uber, teníamos este tipo de taxis que se llamaban cocodrilos, posiblemente por los verdes y por los triangulitos que tenía, ¿sí? Pero, pues si ustedes en algún momento argumentan o comentan esto con alguno de sus papás o sus abuelos, pues van a ver que efectivamente existía este tipo de vehículos, ¿sí? Tenemos que el sistema de transporte colectivo metro es una columna vertebral en la Ciudad de México para poderse transportar, ¿sí? Tiene más de 5 décadas, es decir, si hice el comentario hace un rato de que fue inaugurado en 1969, pues ya son más de 50 años, ¿no? Dentro de ellos encontramos dentro de las propias excavaciones que se realizaron para este metro, encontramos cosas bien importantes. Una de ellas vamos a ver más adelante, ¿sí? Encontramos en la estación Talismán un mamut, ¿sí? Los restos de un mamut. Ahí vemos una serie de personajes profesionales de antropología, en donde posteriormente en la toma del lado derecho, pues encontramos ya reconstruido ese mamut. Sí, todo esto lo podemos encontrar, ¿verdad?, en el metro Estación Talismán. Tenemos otro centro ceremonial, también ubicado en la estación de Pino Suárez, ¿verdad?, dedicado a Quetzalcóatl y posteriormente a Tlaloc, dios de la lluvia. Tenemos estos tipos de murales, ¿sí? Este tipo de murales, y como verán, el traslado de una estación a otra, o más que estación, de una línea a otra, podemos ir observando todo lo que en algún momento podemos manifestar. El transporte del metro se controla precisamente por una tarjeta que cuesta 10 pesos y pues, es recargable. Además que esta tarjeta, o más bien el transporte, es de 5 pesos. Como verán, es un transporte pues barato, ¿sí? Aquí tenemos una toma de lo que es el metro de la Ciudad de México, que no le pide nada a un metro de Europa, ¿sí? En Europa, jóvenes, en verdad, el metro da miedo subirse al metro, ¿sí? A lo menos en el lugar que yo conocí, es precisamente, da temor subirse al metro de esos lugares, ¿no? Entonces, en verdad tenemos un metro bonito, porque sí se ve bonito, saturado también, lo vamos a ver ahorita en otras de las tomas. Fíjense que la toma en ciertos tiempos o momentos pico, pues tenemos estas tomas, ¿no?, que nos indican realmente cómo va la gente. Sobre todo ahora con el problema que tenemos de pandemia, pues ha habido muchos problemas porque mucha gente no se quiere poner su tapabocas. Bien, aquí los datos interesantes del metro es que el 4 de septiembre de 1969 inicia la línea número 1, ¿sí?, en la Ciudad de México, que es en el oriente del Estado de México, también incluye, ¿sí? Aquí abarca lo que es Ciudad de México y Estado de México. Por eso di los datos de las estadísticas de población, tanto de México como del Estado de México, ¿sí? Está compuesto, el tren es motriz, tiene 9 vagones, de los cuales 6 son motrices,
y los restantes son de remolque, ¿sí? En cada tren caben 1020 personas, y es lo que yo les decía hace un rato, que necesitaríamos cuántos camiones se requieren para transportar esa cantidad de personas. Y sobre todo, aquí el problema es la contaminación. Y por eso ese es un punto bien importante que al principio, como proyecto sustentable, pues estoy considerando que es un proyecto, y reafirmo, es un proyecto sustentable. Bien, el tren primero que llegó aquí a México fue el PMP 68, ¿sí? Esa es la nomenclatura que ellos utilizan en función del modelo. Se construyó en Francia y llegó, como les comenté hace un rato, al puerto de Veracruz. Dentro de los murales que encontramos tenemos que es de caricatura, ¿sí? Tenemos a un personaje muy importante, ¿verdad? Que en su momento, digo en su momento porque ya se murió, ¿sí? Eduardo Humberto del Río García, ¿sí? Que es la persona que está a su izquierda, de rojo, ¿sí? Es Eduardo Humberto del Río García, seudónimo de Rius, en lo cual tuvo dos tipos de revistas, Los Agachados y Los Supermachos, ¿sí? Eso fue muy leído, o sigue siendo leído aquí en México en forma de caricatura. Bueno, pues ya nos acercamos también aquí a Día de Muertos, ¿sí? Encontramos también algunas galerías, y entre una de ellas pues aparece precisamente esta, dedicada a los Día de Muertos. Y tenemos aquí en circulación lo que es el metro. Contempla tres aspectos. Uno, a cielo abierto. Ahí están las 12 líneas que existen en la Ciudad de México. Repito, contempla zona abierta, a cielo abierto, en zona de túnel y en zona elevada. Tenemos también actividades como estas, ¿no? Donde, pues, con tanta gente, pues, llegan precisamente a la agresión. Tenemos show, y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, verán que en ese momento, en algunos lugares, pues hay poca gente, pero vean este otro punto en donde se manifiesta cantidad de gente, ¿no? Sí, es completamente saturado. Llegó el momento en que seleccionaron ciertas cajas. Acuérdense que las cajas corresponden a cada uno de lo que nosotros conocemos como eh, carros, ¿sí? Del metro, entre lo que es mujeres y niños menores de 12 años y hombres en otro tipo de vagón, ¿sale? Bueno, esta toma o esta diapositiva es muy importante. Voy a leer textualmente lo que contempla. Dice, pero antes que nada, quiero que, miren, aquí yo lo que trato no es hablar nada de gobierno, no es hablar nada de responsables, no hablar nada o poner algunas diapositivas amarillistas, ¿sí? Pero aquí dice mucho, y quisiera que en algún momento se hicieran sus propias hipótesis y a lo mejor algunos cambios en el contenido de estas tres líneas. Dice, una arquitectura sustentable debe ser una arquitectura económica. Y luego remarco, sin dispositivos que la encarezcan o mecanismos que corrijan errores que están presentes desde el inicio del edificio, ¿sí? Entonces, y la imagen, pues siempre habla de pesos, ¿sí? Debe de funcionar esto en forma de los engranes que están ahí. Sin embargo, el tener allí el signo de pesos implica muchas cosas, muchos errores en las cuales tiene otro nombre. No lo que me quiero meter en eso, ¿sí? Bien, la línea 12, también conocida como línea dorada, fue inaugurada del 2012 por
El señor Ebrard en ese tiempo era el gobernante de la Ciudad de México. El costo de un viaje, ya dijimos que es de 5 pesos, ¿sí? Y de 10 pesos la tarjeta recargable. Los niños menores de 5 años no pagan, al igual que los de 60 años, más de 60 años, ¿sí? El costo anual es de la línea 12, tan solo es de 2 mil millones de pesos, que representa el 13.8 del total de presupuesto para este 2021. Otro dato importante es el número de líneas. En términos generales es de 12, el número de vagones 3.213, pasajeros 167 millones al año en el año 2018. Esa es una estadística, ¿sí? Otra cosa importante para evitar accidentes, pues tienen ellos limitaciones en el aspecto de velocidad. Tenemos una velocidad comercial de 36 kilómetros por hora. Tenemos una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. El mantenimiento, que es otro factor súper importante, lo vamos a ver más adelante, es entre 6.000 y 8.000 kilómetros, ¿sí? Que es un mantenimiento menor. Sin embargo, hay otro mantenimiento mayor de remolque cada 400.000 kilómetros, ¿sí? Bien, el sistema de transporte colectivo línea 12 tiene una longitud de 28.278 kilómetros y la longitud de la red 24.475 kilómetros. Ahí hay una pequeña diferencia. Esa diferencia corresponde precisamente al estacionamiento de los vagones y de las reparaciones que se tengan que realizar para el transporte colectivo. Tenemos 20 paradas, contemplan 20 paradas y 20 estaciones. Sí. Más o menos una cronología de la línea 12, desde la inauguración hasta el accidente, el último, el del que hablaba yo, del 3 de mayo. Tenemos que en el 2018 se inicia la construcción, la obra, 2008, perdón, la obra acabada, contando, perdón, con 2.000 millones de dólares, se construyen 20 estaciones. En el 2012, el 30 de octubre, se inaugura la línea 12, comprende 23 kilómetros entre las estaciones de Mixcoac y Tláhuac, al sur de la capital, transportando 400.000 pasajeros al día. En el 2014, cierre de 11 de las 20 estaciones para corregir múltiples fallas. El tramo afectado es la zona elevada entre Tláhuac y Culhuacán. Miren, aquí en el 2014, no sé si recuerden, y aquí también al final voy a hacer una pequeña hipótesis, ¿cómo es posible que las personas que proyectan, que fueron franceses, proyectan un metro en donde las cajas, que ya dijimos que las cajas son los vagones o son el metro en sí, con respecto al tipo de durmientes, perdón, de durmientes, no, de rieles, perdón, de rieles, ¿sí? Allí hay una falla técnica completamente, ¿sí? Y hace que se cierren de las 20, 11 estaciones. En el 2017, el 19 de septiembre, todos lo recordamos como una tragedia, la más grande que haya existido en México, es precisamente el temblor, el terremoto, ¿sí? Y que fue afectado también la línea 12. Más adelante vamos a ver, porque se hicieron una reparación, y de ahí también me surge otra hipótesis muy importante. Se consideraron el tipo de suelo. El tipo de suelo de México es muy especial, más adelante también lo vamos a ver. Otro, tomaron en cuenta los coeficientes con respecto a una zona sísmica, también es otra de las hipótesis. Este tipo de hipótesis que yo voy a cuestionar más adelante, pues resulta que no hay investigación alguna. He estado buscando y pues no he encontrado absolutamente nada. Bien, y bueno, pues el 3 de mayo de este año, pues ya todos sabemos que colapsó una parte de lo que es la línea 12 en el punto elevado entre lo que es Tezonco y Olivos.
La falla, pues es precisamente, esta es una de las tomas que dice que encalló en una forma de V, ¿sí? Entonces, vemos precisamente, ahí está el que se atrevan a decir que tuvo una caída V. Hay escenas como estas y hay muchas, 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 pero yo agarré las más sencillas, en donde, repito, hace un rato dije que no se trataba de hablar de gobierno, no se trata de hablar de amarillismo, pero sí era importante que representara esta toma, en donde realmente el pánico, pues imagínense, ¿no? Bien, la línea va desde Miscoac hasta lo que es Tláhuac y está entre Olivos y Tezonco, ¿sí? En esa zona es donde se produce este problema. Es casi llegando a la estación de Olivos. Bien, esta es una toma de cuando se empieza a construir la línea 12 del metro. Nosotros vemos que está soportada por columnas de gran diámetro, ¿sí? Y tenemos unas traves, ¿verdad? Metálicas, en las cuales van a ir forradas en la parte superior por una losa de concreto, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó? Bueno, pues la línea 12 colapsó, dicen. Falla estructural en la noche del 3 de mayo en el sureste de la capital mexicana. En el paso elevado entre las estaciones de Olivos y Tezonco. El tren con pasajeros quedó encallado en forma de V y dejó 26 muertos y decenas de heridos. Bueno, esa es una información que nos dan los medios de comunicación. La realidad, ¿cuál es? No lo sé. No, dice, las imágenes del derrumbe del puente que cayó encima de coches que circulaban por la calle conmocionaron al país en la mayor tragedia que se recuerda en la capital desde el terremoto del año del 19 de septiembre de 2017. Una falla estructural. Bueno, la primera conclusión, pues todos lo pensamos que es una falla estructural. Sin embargo, esta conclusión fue realizada por una empresa noruega, DNV, contratada por el gobierno de la capital de México. Aquí hago hincapié en que, pues, nos vamos aquí con este tipo de empresas, cuando en México tenemos grandes empresas, no digo la empresa, pero sí digo el personaje, que es un arquitecto que se llama Pedro Ramírez Vázquez, que es una de las personas, o lo menos su constructora, conoce a perfección los comportamientos de lo que es mecánica de suelos, es decir, el suelo, y él hizo el edificio de latinoamericano, que fue en su momento una de las estructuras o de los edificios más altos de la Ciudad de México. También hizo el estadio Azteca, y entre otros, ¿no? Bien. ¿Qué es la DNV? Bueno, es una empresa enfocada principalmente a la seguridad de la navegación, por lo que establecen y verifican normas de construcción en buques y plataformas petroleras. La compañía fue fundada en 1864 en Noruega, donde tiene su central y que está representada en más de 100 países. Su conexión con México se desarrolla en dos vertientes: certificación de procesos de gestión a través de normas ISO a empresas, gobierno e instituciones. De hecho, una de las instituciones que asesora es precisamente a la UNAM, así como el acompañamiento a Pemex en verificaciones y consultorías. Las conclusiones de esta empresa preliminares reveló que en las trave viga del puente derrumbado faltan pernos, habían soldaduras incompletas y diferentes tipos de cemento. O sea, hay 3 puntos bien importantes. Faltan pernos. Bueno, pues ahí entra precisamente el aspecto mecánico, ¿verdad? Para la escuela de ingeniería mecánica, pues involucra, ¿sí? Así como soldaduras incompletas, ¿sí? Así como diferentes tipos de concreto
Y si nos damos cuenta, en este tipo de obras, no implica nada más a los civiles, al ingeniero civil, al mecánico, también al industrial, tiempos y movimientos, ¿sí? También al de mecánica de suelos, cuál es el comportamiento de los suelos, también al eléctrico, también al de electrónica, ¿sí? Entonces, como verán, hay hasta del que barre, es importante para este tipo de proyectos. Las deficiencias que nos dice esta constructora noruega, dice que el proceso de soldadura de los pernos Nelson fue mal hecha. Porosidad y falta de fusión en la unión del perno trave. Ahorita vamos a ver cómo se supone que se debe de colocar esos pernos Nelson. Falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente. Por ahí te vamos a poner unas diapositivas en donde aparentemente faltan pernos, no están bien ubicados. Aquí un punto importante para la colocación de los pernos son precisamente los ingenieros topógrafos. Es muy importante, pero muy importante, ¿verdad? Un topógrafo en lo que corresponde a la construcción de este tipo. Bien. Falta de pernos en las traves conforman el conjunto del puente. Los diferentes tipos de concreto en la tableta, aquí también me surge una serie de hipótesis muy fuerte, ¿sí? Todavía no tenemos unas evidencias de que efectivamente son diferentes tipos de concreto. Para eso, más adelante vamos a ver que existen una serie de pruebas, inclusive en la propia escuela, en el Tecnológico de Puebla, podemos hacer este tipo de pruebas y comprobar efectivamente que si la resistencia de un concreto es la misma que nos enmarca el diseño del proyecto. Soldaduras no concluidas y mal efectuadas. Bueno, pues aquí a los compañeros de mecánica, pues ustedes saben que para cualquier tipo de soldadura, ¿verdad? Se debe contemplar radiografías para ver si efectivamente no hay porosidad en ese tipo de soldaduras. Y bueno, esta va como un acuerdo con la que viene más adelante, que es supervisión y control dimensional en soldaduras de filete, ¿sí? Entonces, estas dos últimas, pues, implican precisamente radiografías. En todo esto, esto de deficiencias en proceso constructivo, hay un punto bien importante, pero bien importante. En nuestra institución marcamos evidencias. Evidencias si el maestro da clases, evidencias si el alumno cumple sus tareas, evidencias si el alumno entendió una práctica de laboratorio, evidencias si entró a un curso. Bueno, pues aquí también hay una evidencia tan importante. ¿Cuál? Una bitácora. La bitácora no es más que un libro en donde se manifiesta lo que sucedió día a día, ¿sí? ¿Y dónde está la supervisión? ¿Quién sabe? ¿Dónde están esas bitácoras? ¿Quién sabe? De hecho, yo me enfoqué más que todo esto a buscar evidencias, y este tipo de evidencias no existe o no lo dan a conocer, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Miren, aquí es un esfuerzo cortante. Ahora que estamos en tiempos de muertos, ¿verdad? Pues dicen que a las brujas les cortaban la cabeza para poderlas eliminar. Pues no, no se trata de eso, se trata de que un perno trabaja a un esfuerzo cortante, ¿sí? Trabaja a un esfuerzo cortante. ¿Qué son los pernos Nelson? Bueno, pues es un elemento que sirve para unir, en este caso, una viga de metálica con respecto a un concreto, ¿sí? Da de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, ¿sí? Existen diferentes tipos de pernos, diferentes pernos en respecto a su dureza. Nosotros aquí en la escuela tenemos un aparato que se llama durómetro, y ese durómetro pues implica precisamente qué esfuerzo va a soportar ese corte o esa resistencia soporta ese corte. Hay diferentes dimensiones. En el lado derecho tenemos el perno, que tiene cierta longitud también diseñada y calculada para que sea embebido entre lo que es
la viga metálica con el concreto. Tenemos ahí una parte de porcelana, una como corcholata, es de porcelana. Sabemos que la porcelana contiene o mantiene cantidades muy fuertes de temperatura. Y bueno, vamos a ver cómo se coloca esos pernos, ¿sí? Tiene ciertas cualidades el utilizar este tipo de pernos. Dice que puede ser instalados con una velocidad de 3 a 4 veces mayor que la soldadura a mano. Sirve de anclaje, ya lo había comentado. Ayudan a reducir el peso total de los edificios. Eliminan todos los problemas relativos con posibles filtraciones. Me voy un poquito más rápido para poder abarcar, ¿sí? Aquí tenemos rápido un perno con los dos elementos que conforman este perno. Ya dijimos que trabaja como esfuerzo cortante y los dos elementos que conforman este perno. Y aquí tenemos un pequeño video de que se manifiesta cómo se coloca el perno en una pistola, cómo se coloca precisamente esa piececita de porcelana, y vamos a ver aquí cómo se pone ese perno, pero también vemos ahí como los otros pernos están en línea y tienen una pequeña separación entre ellos. Posteriormente se quita esa porcelana, ¿verdad? Con unos golpecitos y con la finalidad de que exista la adherencia entre lo que es la barra de acero y el concreto posterior a cuando ya esté lista para colarse. Bueno, esos pernos, dentro de lo que es la evidencia, pues vemos que efectivamente no están alineados, no tienen ni separación ni alineados, ¿sí? En esta otra toma vemos que, acuérdense que la trave de metálica es donde se colocan los pernos, ¿sí? Bueno, pues aquí esta es una planta en donde se ve aquí en la primera toma del lado derecho 12 pernos. Del lado izquierdo solamente se ven 3, ¿sí? Entonces, puedo pensar que en algún momento cuando se fracturó, pues se degollaron, porque acuérdense que les dije que los pernos trabajan a esfuerzo cortante. Es una parte de abajo del puente en donde se ve, ¿verdad? Que existe una zona de concreto que ya se está cayendo, pero por las filtraciones de agua que circulan por ese punto. Por eso dicen y se atreven a decir que no fueron colocados correctamente los pernos, Nelson. Y es otra toma en donde vemos que los pernos Nelson con respecto al concreto no están alineados en uno de los dos sentidos, ¿sí? Ni en X ni en Y. Bien, este es un corte longitudinal. En la parte superior tenemos una viga simplemente apoyada en sus extremos, con un apoyo fijo y con un apoyo móvil, ¿sí? Es como trabaja la viga. Esta es una viga de acero. Posteriormente visualizamos viga de acero, visualizamos los pernos que tienen una pequeña separación entre una y otra, ¿sí? Y vemos lo gris que se ve que es la losa del hormigón o losa de concreto, ¿sale? Este es otro corte. Si se dan cuenta, realmente existe un anclaje entre lo que es el alma de acero con respecto al concreto, ¿sí? Este es otro corte en donde se visualiza efectivamente los pernos que hacen o que anclan la viga de acero con respecto al concreto. Todo esto que les acabé de mencionar es tan simple como poner una... se me fue el nombre de esta partecita, una bisagra, ¿sí? De una bisagra. Si nosotros no le aplicamos una pequeña fuerza al tornillo o al taladro, pues no entra el tornillo, ¿sí? Y no queda fijo. Entonces, estamos uniendo ahí precisamente los dos materiales, ¿sí? Entonces, es tan simple como eso, ¿sí?
Tenemos que existió reportes de falla estructurales y que pues en su momento no fueron atendidos. Tenemos aquí algunas fallas de las traves. En el alma de esa trave se observan ciertas fracturas. Tenemos aquí otra de la losa en donde la viga pues se colapsa también. Tenemos una parte de la parte inferior de la zona elevada. Tenemos una toma de cómo quedó volando este metro. Aquí vemos las ruedas que a veces hemos comentado con el sentido de que la falla que hubo de línea 12 fue precisamente estos cajones o estas cajas con respecto a los rieles. Pues en esta toma pues vemos ahí desde los durmientes de madera. Existen durmientes de concreto preesforzado, sin embargo, pues aquí utilizaron, se ve que son de madera, o no sé si sean de concreto preesforzado, pero bueno, así quedó. Esto fue la segunda falla, que es el sismo de la evidencia, que mala construcción en la línea 12. Nosotros vemos ahí que los estribos, ¿sí? Es que estoy señalando, no existe en la parte vertical de las varillas de acero. Significa que se omitieron o que pasó allí, ¿sí? Pero normalmente en un diseño, pues los estribos, una de las funciones es precisamente que trabajen bien esas acero vertical, ¿sí? Entonces, el tipo de fractura nos da en el concreto a 45 grados, ¿sí? Bien. Aquí hay dos casos que debemos también analizar, que es en una circulación normal o general tenemos el terreno natural, se prepara ese terreno natural con una subbase y posteriormente con una carpeta asfáltica, ¿sí? Eso es lo típico, lo normal, ¿sí? En Puebla tenemos, por ejemplo, que la subbase, pues estamos en la calle, ¿no? Por eso se hacen tantos hoyos, porque la subbase no está compactada completamente y aunque pongan carpetas asfálticas de mala calidad, pues tenemos las grandes piscinas aquí en la ciudad de Puebla. Bien, del lado derecho tenemos lo que es el terreno natural, lo que es la subbase, y se pone una malla impermeable, y luego viene lo que es el concreto, ¿sí? Entonces aquí es importante ver el comportamiento de la mecánica de suelos. Esta otra toma en donde vemos que faltan precisamente los estribos, ¿sí? En la parte de en medio de la figura, ahí se ve un estribo que está como a 15 centímetros, pero en el lado derecho vemos que efectivamente ellos son más de 50 centímetros y no se encuentra ningún estribo, ¿sí? En la parte derecha, pues vemos un corte longitudinal de lo que es precisamente la cimentación, ¿sí? Que son unos pilotes. Vemos la columna y posteriormente vemos la trave de acero y el concreto, la lámina de concreto, ¿sí? Bueno, pues la trave más o menos coincidió a estar así, o quedó así. Sí, se supone que la viga I debería de estar completamente vertical, lo cual hubo un pequeño desplazamiento. Y esto nos lleva a la introducción de mecánica de materiales. Ya dijimos que en los pernos se producen esfuerzos cortantes. Vemos ahí una fuerza en un sentido y en fuerza contraria vemos otro sentido manifestándose un corte en esta sección, ¿sí? Otra de las fallas ahí donde se ve ya la flexión en la estructura. Bien, aquí hablamos de esfuerzos de tensión o contracción. Tenemos un elemento azul del lado derecho que se le aplica fuerzas axiales a tensión, ¿sí? En el caso del acero, en la parte de abajo, vemos una figurita que es una prensa hidráulica en la cual se coloca una varilla de acero, se le aplica una fuerza hasta que se fractura. Más adelante vamos a ver un diagrama de esfuerzo de formación en la cual podemos ver el comportamiento precisamente de cómo se deforma.
Luego tenemos el de compresión, donde se aplican precisamente fuerzas contrarias a las fuerzas de tracción. Trata de comprimir. Ahí tengo un error en la parte superior donde dice esfuerzos de compresión o tensión. De hecho es compresión. ¿Sí? Ahí tengo un pequeño error en la escritura. Pero lo que trata es que longitudinalmente se va a cortar, mientras que transversalmente se va a hacer más ancho. Y ahí vemos en la figurita, ¿no? Se le aplica una fuerza axial a compresión, disminuye, pero se incrementa en la sección transversal. Y en la otra, pues la de corte, que ya vimos cómo se produce. Bueno, pues vemos que las propiedades mecánicas de los materiales se puede visualizar cuando nosotros vamos al laboratorio y podemos hacer los ensayos correspondientes a través de las máquinas hidráulicas. Aquí tenemos una losa en la cual, pues de aquí yo creo que tomaron algunas muestras para poder sacar y ver cuál es el comportamiento y si cumple las características de resistencia del concreto con respecto al diseño de la misma. Aquí tenemos la prensa hidráulica, tenemos, repito, en la escuela tenemos una, no sé si de 50 o de 100 toneladas, y tenemos 3 de 15 toneladas, que es donde a veces llegamos a realizar algunas pruebas. En el caso del concreto tenemos estos se sacan unos corazones del concreto ya fracturado, o de una zona donde no esté fracturada, se sacan unas muestras, se someten a una prensa hidráulica, tiene dos cabezales, la parte superior comprime y la parte inferior se opone a esa oposición, ¿sí? Tenemos aquí una serie de muestras de dónde fueron tomadas, en qué parte, sin embargo, bueno, luego haré las conclusiones. Aquí está sometido una parte, en la parte inferior, una base que no se mueve, y en la parte superior tenemos otra que sí se mueve, que es la que aplica la fuerza compresión a ese cilindro de concreto. Y también se hace con el acero. En el acero hay una norma para poder hacer cómo es el comportamiento interno de una barra de acero. Se pone una distancia antes de ahí se ve la dureza con el durómetro. Posteriormente se pone un señalamiento, se somete a una fuerza axial de tensión y se ve cuál fue el alargamiento, si es un alargamiento total cuando se llega a la fractura, y se puede sacar la deformación unitaria. Bueno, el diagrama esfuerzo-deformación que se debe a Jacob Bernoulli y que nos da una relación del diagrama esfuerzo-deformación. El diagrama esfuerzo-deformación es el diagramita que tenemos ahí, y que esto es bien importante. Posteriormente a los chicos que están en ingeniería mecánica, pues en lo que corresponde a resistencia de materiales 1 y 2, van a ver este diagrama y van a ver que, como dicen, es la Biblia para poder diseñar. Aquí esto va relacionado precisamente con la prensa hidráulica cuando se somete una barra de acero a una fuerza axial de tensión, y esa línea azul nos indica que si yo le aplico una fuerza al elemento, va bajando o regresa a su estado normal, ¿sí? De tal manera que si yo le aplico una fuerza, llega acá y tengo una deformación, pero en este punto, ¿verdad? Si yo le quito la fuerza, regresa al punto inicial, es decir, no hay deformación alguna, ¿sale? A esta zona, ¿verdad? Se llama zona elástica y de aquí en adelante se llama zona plástica, ¿sí? A este punto, donde termina la recta, se llama límite de proporcionalidad, y a esta zona, ¿verdad? Es con los esfuerzos que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Que pueden tener varios calificativos como esfuerzo admisible, esfuerzo de trabajo, esfuerzo de diseño, esfuerzo de proyecto, ¿sí? Y normalmente en los planos vienen las especificaciones y nos marca este tipo de esfuerzos. Posteriormente tenemos un esfuerzo de fluencia. Aquí ya no le aplicamos fuerza, sin embargo, se ve que existe una deformación mayor. Si yo quitara la fuerza acá, aquí sería paralela precisamente a esta línea recta, ¿verdad? Y ya tendría yo una deformación unitaria, ¿sí? Si la quito acá, ya tendré toda esta deformación unitaria.
Posteriormente no se da en todos los tipos de acero. Sin embargo, aquí sube y llega a un punto máximo, esfuerzo último, y luego empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? ¿Verdad? Aún incrementando la fuerza, pues porque el material se va adelgazando, como lo vimos ahí en la primera toma, cuando aplicamos una fuerza axial de tensión en la prensa hidráulica, ¿sí? Entonces, es bien importante visualizar. Esta es una toma que pues, se vio en la parte de abajo. Otra toma, otra toma. Las conclusiones, no las voy a leer, pero contemplan 180 páginas, ¿sí? Y describe. Y bueno, para poder y terminar a tiempo, aquí vienen situaciones que pues me hacen mucho ruido, ¿sí? Una de ellas es radiografías en lo que corresponde a la soldadura. Radiografías cuando se colocan los pernos Nelson. Pruebas a compresión del concreto, porque en el concreto puede haber muchos factores que más adelante voy a comentarlos. El diseño, fíjense aquí, para los señores que están ahí sentados, realmente diseñaron bien, contemplaron bien los coeficientes de seguridad para una zona sísmica, consideraron el tipo de suelo, ¿sí? Porque ya hubo fallas anteriores. La primera falla de diseño fue el de los rieles con respecto al cajón. 2, cuando hubo el sismo, y por eso utilizaron coeficientes de seguridad contra sismo. Y 3, nos quedan todavía por saber cuáles son los resultados del concreto y del acero y de los pernos Nelson y corresponde a radiografías. Nosotros no podemos dejar llevarnos nada más por unas fotografías, ¿sí? ¿Qué tan reales son las fotografías? No lo sé. Desgraciadamente a veces nos involucran en información no tan real, ¿sí? Pero yo creo que ustedes como futuros ingenieros y como ingenieros que ya son también, podemos conformar nuestras propias hipótesis, ¿sí? En base a lo que he comentado, ¿sí? Entonces, sobre todo una cosa importante, en cualquier obra, si los maestros, si los alumnos entran al tecnológico, entramos nosotros con una credencial y eso manifiesta nuestra existencia a la escuela, ¿sí? Eso justifica nuestra presencia en la escuela. Y bueno, la bitácora es súper importante en cualquier tipo de obra, en cualquier tipo de trabajo. Si no se realizó un colado, ¿por qué no se realizó? Hubo una junta fría, bueno, no me quiero meter ahorita a ese tipo de situaciones. Si la hubo, ¿por qué? ¿Sí? Eh, Embebidos, si los hubo, no los hubo, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, siento que esos puntos pues quedan al aire, ¿sí? Y pues esas serían mis hipótesis con respecto a esta información que pues traté de buscar, alguna no la encontré, ¿sí? Y fíjense lo que son las cosas. Anduve buscando, y la supervisión, ¿qué pasa? Yo estuve más bien en obras muy grandes en donde nos supervisaba una constructora Evasco, aquí en Laguna Verde, y luego nos supervisaba Westinghouse, y luego CFE, que era el dueño de la empresa. Si nosotros para realizar un colado no estaba limpio, no nos dejaban colar, ¿sí? Y teníamos que asentarlo en bitácora, teníamos una supervisión. Y aquí yo busqué, se los juro que busqué por todos los medios la supervisión. ¿Quién hizo la supervisión? No la hay,
no la hay. Entonces, sí es importante la supervisión. Y la supervisión para todo, para la colocación de concreto, para la soldadura, para los pernos Nelson, para mecánica de suelos. No la hay. Entonces, siento que pues es una cosa importante. Entonces, pues, señores, les agradezco su atención. El tiempo se nos acaba, se nos termina. Y bueno, pues les agradezco que me hayan soportado estos 50 minutos o casi una hora, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación, maestro. Ahorita ya les publiqué en el chat los links para que ustedes se puedan conectar a la parte de las encuestas. Hay un link para público en general, un link para los del tecnológico y en general la encuesta de satisfacción. Por ahí sí nos pueden apoyar. Y no, rápidamente. Quiero de manera simbólica compartir el diploma que se le va a dar el maestro. Después se lo vamos a hacer llegar. eh, es un reconocimiento al maestro Alfredo Hernández Andrade por su participación en la conferencia Un proyecto sustentable, la línea 12 del metro de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, le haremos llegar físicamente su diploma, pero pues ahorita se lo proyectamos. Ok, entonces, bueno, nos saltamos ahorita tantito la parte de las preguntas porque ya me lo tocar otras conferencias acá. Ok, entonces, no sé si tenga algo más que agregar, maestro. No, pues es todo. Les agradezco que ya me hayan soportado, pero recuerden, jóvenes, cada que ustedes hagan un proyecto sustentable, consideren los 3 puntos importantes. Pero no nada más considerarlos, sino ver y aprender de todos los errores que hemos visto, pues no llegarlos a cometer, ¿sí? Sobre todo para las futuras generaciones, en todas las áreas, y repito, llámese ingenieros civiles, llámese mecánicos, llámese eléctricos, llámese electrónicos, llámese mecánica de suelos, llámese de estructuras y topógrafos. Los topógrafos no tienen idea de lo que es importante para cualquier tipo de obra, ¿sí? Entonces, pues, jóvenes, échenle ganas, maestros, espero que haya sido de su agrado este comentario, ¿verdad? Y que ustedes mismos tengan sus propias hipótesis. Eso es bien importante. Gracias. Dale, muchas gracias. Entonces, con esto finalizamos. Ya pueden contestar las encuestas y eso sería todo de esta conferencia. Gracias. ¿Sale?